Hola, muy buenas, aquí estamos en otro vídeo del sótano de las matemáticas. En este vídeo vamos a continuar nuestro tema de geometría en el espacio para segundo de bachillerato. Vamos a dar lo que es el producto vectorial. En el anterior vídeo ya vimos lo que era el producto escalar. En este caso, el vectorial, tenemos dos vectores u y v, como vemos arriba a la izquierda. Su producto vectorial se denota como u por v, pero ese por esta vez va a ser una x. La diferencia con el producto escalar es que esa multiplicación nos daba un escalar, como su nombre indica. El producto vectorial, ese u por v, nos va a dar un vector con las siguientes características. El módulo de ese vector u por v va a ser muy parecida a la fórmula del producto escalar. Sería el módulo de u por el módulo de v, pero en este caso por el seno del ángulo que forman, como vemos ahí en la gráfica. Para el producto escalar era el coseno, en este caso va a ser el seno. La dirección de este vector u por v va a ser perpendicular a u y v. Y el sentido va a ser el avance del sacacorcho, es decir, la regla de Maxwell. La regla de Maxwell es lo que vemos ahí arriba a la izquierda. Nosotros estamos haciendo el producto vectorial de u por v, es decir, empezamos el camino en u y de u vamos hacia v. Pues para ir de u hacia v estamos yendo en sentido antihorario. Con lo cual, al ir en sentido antihorario, ese sacacorcho va hacia arriba. Si lo tuviésemos al revés, si estuviésemos haciendo el producto vectorial de v por u, al ir de v a u estaríamos yendo en sentido horario, con lo cual ese sacacorcho iría para abajo. Pues ese sentido del sacacorchos es el sentido de nuestro vector u por v. En el caso de la gráfica vemos que va hacia arriba. Si tuviésemos v por u, ese mismo vector sería perpendicular con el mismo módulo, pero iría hacia abajo. El módulo del producto vectorial de u por v representa el área de un paralelogramo, como vemos ahí abajo a la izquierda. Tenemos el paralelogramo formado por v y su paralela, u y su paralela. Ese paralelogramo es el módulo del producto vectorial de u por v. Vamos ahora a ver estas propiedades del producto vectorial. Sean dos vectores u y v, los dos con esas componentes que vemos ahí, su producto vectorial viene dado de la siguiente forma. Hacemos un determinante, en la segunda fila van las componentes de u, en la tercera las componentes de v, y en la primera fila va IJK, que van a ser las componentes que marquen nuestro vector resultante. Si hacemos ese determinante, vemos que hay cosas que van con la i, otras con la j y otras con la k. Pues bien, lo que va con la i se pone en nuestra primera coordenada del vector resultante, es decir, b por c' menos b' por c. En la segunda va lo que vaya acompañando a la j. A la j va acompañándolo a' por c menos a por c'. Y a nuestra k, que es la tercera componente, la acompaña ab' menos a'b. Vamos a ver ahora las propiedades de este producto vectorial. Si los vectores u y v son paralelos, su producto vectorial es el vector 0, 0, 0. Vamos a demostrarlo. La formulita que teníamos nosotros era que u por v era igual al módulo de u por el módulo de v por el seno del ángulo que forman. Si u y v son paralelos, tendríamos que forman el ángulo 0 y el seno de 0 es 0, con lo cual todo esto es igual a 0. Si tenemos un vector cuyo módulo es 0, eso es porque el vector que tenemos, es decir, u por v, es el vector 0, 0, 0. Y de ahí tenemos el primer resultado. La segunda propiedad que tenemos es que u por v es igual a menos v por v, es decir, si cambiamos las componentes de orden, tenemos que sacar un signo menos. Vamos a ver por qué. Nosotros tenemos u por v, que está dado de la siguiente forma, y jk, como vemos ahí arriba, y ahora ponemos las componentes de u y las componentes de v. Tenemos que demostrar que es menos v por u. Pues bien, a un determinante, si nosotros cambiamos de orden dos filas, es decir, vamos a cambiar de orden la fila 2 y la fila 3. A', B', C', ponemos aquí la fila 3 y aquí la fila 2. Cuando a un determinante le cambiamos de orden una fila, intercambiamos filas o columnas, sale un signo menos. Ponemos este signo menos y ¿qué tenemos en ese determinante? Pues tenemos justamente el producto vectorial de v por u. Y ya tendríamos el segundo resultado.
El tercero nos dice que si tenemos una constante k o una escalar k y lo multiplicamos con el producto vectorial u por v, eso es igual a meter esa componente k multiplicando a la u o multiplicando a la v. Vamos a verlo. Nosotros tenemos k por ese producto vectorial, que como hemos dicho antes es ijk, abc, que son las componentes de u, y aquí las componentes de v. Si multiplicamos ese escalar por ese determinante, lo tenemos que meter en una de las filas o en una de las columnas, por las propiedades de los determinantes. Si por ejemplo lo metemos en la segunda fila, tendríamos esto de aquí. ¿Y este determinante cuál es? Pues precisamente es el determinante de k por u, producto vectorial con v. Si ahora volvemos a sacar la k para afuera, tendríamos lo del principio, y ahora si la k la metemos en la tercera fila, va a ser equivalente a esto. Y si en vez de en la segunda la metemos en la tercera, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener que este determinante es exactamente igual al producto vectorial de u por k por v. Y de ahí tendríamos ya el tercer resultado. La última propiedad es la propiedad distributiva. Si tenemos un w con sus componentes, por ejemplo, a2', b2' y c2', tenemos que demostrar que u por v más w es igual a u por v más u por w. Vamos a verlo. Tenemos aquí u por w más v. ¿Esto qué sería? Sería el determinante que vemos aquí. En la segunda fila están las componentes de u, que es a, b y c. Y en la segunda tenemos la suma de las componentes de v y v'. Es decir, tendríamos a' más a2', b' más b2', c' más c2'. Ahí tenemos en la última fila el vector v más w. Por las propiedades de los determinantes, esto es igual a esto que vamos a ver aquí. IJK, ABC, y ahora vamos a descomponer esa suma. Tendríamos por un lado esto que tenemos aquí, y ahora tendríamos que sumarle el determinante que vamos a ver aquí. La segunda fila es la misma, y en la tercera ponemos los segundos sumandos, es decir, A2', B2' y C2'. Eso por las propiedades de los determinantes. Pues aquí no tenemos más que u por v, que es el primero que tenemos, más el segundo. El segundo, como vemos, es u por w. Y ya tendríamos aquí demostrada la propiedad distributiva. Así que ya hemos acabado con las propiedades. Vamos a hacer ahora ejercicios prácticos para manejarnos con estas fórmulas. Bien, vamos a calcular el ángulo que forman dos vectores. Ya sabíamos que con el producto escalar podíamos calcular ese ángulo. Ahora vamos a calcularlo con el producto vectorial. Nuestra formulita era que el módulo de u por v era igual al módulo de u por el módulo de v por el seno del ángulo que forman. Nos piden calcular el ángulo, así que vamos a despejar este seno. Esto es igual al producto vectorial de u por v, su módulo, y ahora el módulo de u por el módulo de v. Vamos a calcular primero el producto vectorial. El producto vectorial de u por v, como ya hemos visto antes, poníamos aquí IJK, en la segunda fila ponemos el primer vector, es decir, el u, y en la tercera fila el v. Esto de aquí va a ser I por el determinante 0, 1, 0 menos 1. Podéis hacer el determinante igual que siempre. Yo lo estoy haciendo descomponiendo entre determinantes, pero podéis hacer el determinante como siempre. Yo cojo el I, tacho su fila y su columna y cojo ese determinante. Ahora cojo el J, tacho su fila y su columna y tengo que poner ese determinante que queda
pero en este caso con un signo menos. Y en el siguiente cogemos el K ya con el signo más, tachamos su fila y su columna y nos queda 1, 0, 1, 0. Este determinante nos va a dar 0, este de aquí también. Entonces nos queda menos J por, y este determinante va a ser menos 1, que es menos 2. Esto es igual a 2J. Es decir, U por V va a ser el vector cuya parte I es 0. La parte J, que es la segunda, vemos que es 2 y la parte K es 0, no aparece. Ya tenemos aquí esto de aquí. Ahora su módulo, que es lo que nos piden ahí arriba, es lo que necesitamos para despejar eso, pues va a ser, como ya sabíamos hacer, la primera componente al cuadrado más la segunda al cuadrado más la tercera al cuadrado. Esto nos da raíz de 4, que es igual a 2. Ya tenemos aquí su módulo, lo vamos a poner ya aquí arriba. Tenemos que calcular ahora el módulo de U y el de V. El de U, como ya sabemos calcularlo, es la primera componente al cuadrado más la segunda al cuadrado más la tercera al cuadrado. Esto nos va a dar raíz de 2. Y la de V va a ser lo mismo. 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esto también nos va a dar raíz de 2. Así que aquí abajo va raíz de 2 por raíz de 2. Esto no es más que 2 partido por 2, que es 1. Así que lo que tenemos es que el seno del ángulo que forman es igual a 1. Para calcular ese ángulo, pues hacemos alfa igual al arcoseno de 1, es decir, el ángulo cuyo seno es 1. ¿Qué ángulo es ese? Pues pi medios o 90 grados. Y ya tendríamos aquí este primer ejercicio. Vamos con el siguiente. En este ejercicio nos piden hallar el área del triángulo que tiene como vértices el punto 0, 0, 0, 2, 0, 2 y 2, 0, 0. Vamos a tener que usar la fórmula que teníamos para el módulo del producto vectorial. Vamos a ver por qué. Nosotros teníamos, como ya vimos en el dibujo, si tenemos aquí, por ejemplo, punto A, punto B y punto C. Si teníamos nosotros aquí dos vectores, U y V, definíamos el módulo del producto vectorial de U por V como el área que hay aquí dentro. Todo este área es el módulo de U por V en su forma vectorial. Como nos piden el área del triángulo, el triángulo es la mitad de ese área. Es decir, el área que nos piden va a ser U por V partido de 2. Ya tendríamos ahí el área del triángulo. Solamente nos queda calcular el vector U y el vector V. Como tenemos los puntos, el vector U va a ser el vector que va de A a C. Y nuestro vector V va a ser igual al vector que va de A a B. Vamos a ver qué vector es cada uno. Nosotros dijimos que el vector AC teníamos que restar el punto C menos el A. Con lo cual, si restamos el C menos el A, tenemos 2 menos 0, que es 2, 0 menos 0 y 0 menos 0. Ya tenemos ahí ese vector. Y el vector AB, pues lo mismo, restamos el punto B al punto A. Tendríamos el 2 menos 0, 0 menos 0 y 2 menos 0. Ya tenemos ahí U y V. Ahora tenemos que hacer el producto vectorial. El producto vectorial, como hemos visto antes, ponemos arriba IJK, que van a ser las componentes de nuestro vector resultante. En la fila 2 ponemos el vector U, 2, 0, 0. Y en la última fila el vector V, 2, 0, 2. Y ahora tenemos que hacer este determinante. Tenemos que es I por su determinante, tachamos su fila y su columna y nos queda estos números de aquí. Esto ya sabemos que va a ser 0. Menos J por su determinante asociado, que es tachando su fila y su columna, y nos queda este de aquí, 2, 0, 2, 2. Esto ya sabemos que va a ser 4. Y ahora tenemos el K. El K sería, tachamos su fila y su columna y nos queda 2, 0, 2, 0. Que esto va a ser 0. Así que esto nos queda menos 4J. Ese vector, el vector cuya componente I, es decir, la primera es 0, la segunda es menos 4, que es donde está la J, y la última es 0.
Y ahora, para nuestra fórmula del área, necesitamos su módulo. El módulo de este vector u por v va a ser igual 0 al cuadrado más su segunda componente al cuadrado más 0. Esto sería raíz de 16, que es igual a 4. Así que ya podemos sustituirla en nuestra formulita del área. El área entera de ese paralelogramo era 4. Para calcular la del triángulo es la mitad. Dividimos entre 2. Y esto nos da 2 unidades cuadradas. Ya tendríamos aquí el área de ese triángulo. Bien, pues ya hemos acabado por hoy. Ya hemos visto lo que es el producto escalar y el vectorial. Para el siguiente vídeo vamos a ver lo que es el producto mixto. Y ya cuando demos eso, ya vamos a acabar con esta primera parte del tema. Y ya nos pondremos con las posiciones relativas entre planos y rectas. Así que estaros atentos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.